Vamos. No, está bien, aquí lo recortan. Yo no lo voy a estar viendo a usted, yo veo otra cámara. No, usted sí. O sea, yo porque estoy viendo la cámara del estudio, no la del teléfono. Eh, bueno, buenos días, ¿cómo están? 3 de septiembre, hoy es martes, qué bueno estar con todos ustedes. Sean todos bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en la 106.9 FM Radio para todos ustedes, transmitiendo desde la cabina central de esa estación, la radio en línea que tenemos para todos ustedes. La 106.9 está en línea. Próximamente estaremos anunciando ya nuestros nuevos sitios que vamos a compartir con todos ustedes. Solo va a cambiar el nombre. Si usted nos sigue en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram, no tiene que buscar a nadie más ni volvernos a seguir, no. Automáticamente le va a hacer el cambio en ese instante. Pero eso se lo vamos a ir informando. Igual nos pueden escuchar en 1069fmradio.net. 1069fmradio.net. Fran Durán está en los controles. Soy Francisco Gómez. Acá no ha cambiado absolutamente nada. Y para muestra un botón, miren a quién tenemos ahora en en la entrevista como invitado. Hoy está con nosotros el médico psiquiatra, doctor José Miguel Fortín Magaña. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias al doctor Fortín Magaña que está con nosotros en esta mañana. No podemos dejar de hacerle tantísimas preguntas. Es un generador de opinión, una voz autorizada para muchísimos temas y también miembro de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país. Bueno, doctor Fortín, sea bienvenido a esta transmisión. Solo comentarle de que, bueno, vamos a tocar diferentes puntos, diferentes tópicos que solicitamos, como siempre, de su opinión. Bueno, para empezar, doctor, ¿por qué se compraría usted un helicóptero en un país tan pobre? Con el dinero lícitamente ganado en un país rodeado de pobreza. Eso no quiere decir que uno no pueda hacer alguna cosa con su propio dinero, sí, pero y depende de un montón de elementos más allá de si se puede o no comprar. Es decir, cuál es el objeto de la compra del helicóptero, para qué necesito un helicóptero. Si resulta que yo tengo el dinero y vivo en un país pequeño, pero tengo que viajar constantemente a otros países vecinos que también son muy pequeños, aunque ellos crean que son grandes. Y tengo negocios en aquel lugar y en este y aquello, y el tráfico me puede atrasar aún dentro de la ciudad. Hombre, yo lo entiendo. Pero si la pregunta es si un presidente de un país tercermundista debe comprar un helicóptero nuevo, que vale no 5, sino 12, según la cuenta propia de los helicópteros, $12 millones. Y solo para hacer una comparación, el avión presidencial de Venezuela que usaba el señor Maduro y que ahora está detenido vale $13 millones, es decir, prácticamente lo mismo el helicóptero famoso que un avión. Y ahí tenemos a un personaje que compra sin su dinero, con el dinero del pueblo,
que deberían ser los impuestos, como él mismo dijo en otro tiempo, cuando parecía más coherente, para ver en qué se gasta ese dinero impositivo por el Estado, es decir, qué carreteras se hacen, qué escuelas se construyen o se renuevan, qué hospitales se habilitan, no solo por edificios. Ahí hizo un armatostre este mismo señor que dicen las malas lenguas que ahora es un troll center, dicen las malas lenguas. Pero lo que sí sabemos es que el hospital de El Salvador no tiene una sola cama adentro. Y además supusimos que o el que lo hizo es un ignorante y no sabe de hospitales, que también puede ser, pero también el ministro de Salud no sabe nada para haber aprobado esa estructura. ¿En qué lugar usted ha visto ¿cómo se llama? Un hospital en donde la emergencia debería estar en el segundo piso porque en el primer piso resulta que hay un parqueo? ¿En qué hospital del mundo hay que subir gradas para llevar a un paciente moribundo o pedirle que se levante de la camilla y llegue caminando pues al segundo piso para entrar a la emergencia? Eso no existe. Ese es el Hospital El Salvador. ¿Verdad que no se trata de hacer jugar a la casita o al constructor o al cafetalero? No se trata de eso. Un presidente tiene que dejar de jugar, crecer, haber crecido previamente, según mi opinión, y saber enfrentar los desafíos. Porque el pueblo no escoge a una persona precisamente para que pase hablando mal de todos, los anteriores y los futuros, y que piense que después de él el diluvio. El pueblo no escoge a un mandatario para que rompa las leyes, para que se haga rodear de un ejército personal cuyo ministro de la defensa, la única gracia que tiene es ser un pelele del presidente mismo. El pueblo no escoge a un mandatario precisamente para decirle a todos que él es tan poderoso que él tiene que tener un helicóptero de ultísima, valga el neologismo, generación, de 12 millones de dólares, sin tener dinero para hacer ni una escuela. Después de la promesa vana aquella que hizo, donde dijo que iba a construir 3 escuelas al día. No. Yo me acuerdo antes de la historia, porque ahora resulta que la historia comienza con Bukele y termina con Bukele. Antes de la historia, hubo un presidente militar, se llamaba Arturo Armando Molina, pertenecía al PCN, ahora aliado del Bukelato. Parece ser que no ha cambiado nunca su gusto por las dictaduras. Y ese PCN y el coronel Arturo Armando Molina, que a pesar de haber tenido fama de tonto, no lo era tanto, pero sí era un autócrata, había prometido una cancha por día, ese era el eslogan, y una escuela por semana. Yo francamente era más sincero aquel señor. Es decir, una cancha por día y una escuela por semana. A este mentiroso que prometió 3 escuelas diarias y no cumplió ni el primer día. Eso sí, problemas para comprar un helicóptero no tuvo. A mí me parece un acto totalmente indigno, totalmente inmoral, totalmente dejado de ser lógico. Y francamente ahí es donde uno se da cuenta que delante del fanatismo tampoco tenemos muchas oportunidades. Nunca las tuvimos en ninguna condición. En religión, por ejemplo, los fanáticos van a seguir creyendo que la Tierra es plana porque lo dijo Trump y van a seguirlo creyendo. Muchos de esos fanáticos, yo conozco a una pareja de amigos que son muy trompudos, pero ella es una mujer mucho más inteligente y entonces que él, no lo digo en mala onda porque él también es un hombre inteligente, pero él es un verdadero fanático. Entonces ella
Ahora que Trump está cambiando de actitud en un montón de cosas, pues se está dando cuenta que no era tan como ella lo veía. Pero él dice, no, solo es para ganar votos. Bueno, entonces es lícito mentir para ganar votos. Es lícito decir cosas que no son ciertas solo para ganar votos. Porque allá en mi pueblo, que obviamente pues debe ser el Llano en Llamas o el pueblo de Pedro Páramo, porque ya no parece existir. Allá en mi pueblo, el que dice algo que no es cierto, con el ánimo de engañar a otra persona, y para ganar votos, lo que está haciendo es mintiendo. Y la mentira es esencialmente mala. No es otra cosa, la mentira es esencialmente mala. Y honestamente, no podemos estar a merced, y dejemos otros lares del mundo que no nos importan en este instante, no podemos estar a merced de un mentiroso. Pero eso es lo que es el señor Bukele, un mentiroso. Yo tengo la impresión que lo del famoso helicóptero, que es una sinvergüenzada y que creo que también se le salió de las manos en la reacción del pueblo porque ha sido de mucha indignación. Pero yo creo que hagamos una agüita para que la gente deje de hablar de los diputados. Porque realmente, no de los diputados, Tumblimbli, que no sabía Bukele lo que estaba pasando en la asamblea. Claro que lo sabía, tanto lo sabía que él mismo dijo que ganaban $14,500. Yo no podía decir que ganaban $14,500. Yo podía suponer que ganaban un montón más de lo que decían. Pero el que fue a la televisión diciendo, ¿cómo se llama?, que ganaban $14,500 fue Mr. Buki. ¿Y por qué lo hizo? Porque lo sabía. E inclusive en televisión le pregunta ¿cómo se llama? Bueno, dice que le preguntó a Castro, y que a Castro le dijo que por qué la diputada Ortiz ganaba $20,000. Y que Castro le contestó que sí, que no, esa es una canción de niños. Le contestó que le había metido gol, pero que ellos ganaban apenas $14,500. Sinvergüenzas. Todos ustedes, los de las nuevas mañas, son unos verdaderos sinvergüenzas. Ya que los mismos de siempre, que ustedes son peor que los mismos de siempre, si nos ha quedado clarísimo. No, usted está defendiendo a Arena Frente. No, señor, yo estoy diciendo que ustedes son los que ganaron las elecciones desde hace 3 elecciones. ¿Y qué han hecho desde hace 3 elecciones? Pues no se trata de, no, México, yo le empiezo a echar la culpa a Osorio de lo que está pasando, o le eche la culpa al mismo Molina que acabo de mencionar. Yo ni había nacido en tiempos de Osorio. No, yo puedo por historia yo podría por historia estar hablando de Maximiliano Hernández Martínez. Yo podría estar por historia hablando de Castaneda Castro, o antes de Martínez, de la dinastía Meléndez Quiñones. Yo por historia podría hablar de Francisco Menéndez, no Meléndez, Francisco Menéndez, del gobierno de Capitán General Gerardo Barrios, o de Dueñas y de cómo lo fusiló al otro. Claro que puedo hablar por historia del general Tomás Regalado y de cómo por borracho, desafortunadamente para él, le dio un ataque de manía porque era bipolar, inducido por el alcohol, y se fue detrás de los chapines en la última guerra que tuvimos por los chapines en 1899-1900. Yo podría hablar muchas cosas por historia, pero no puedo estar echando la culpa, no le puedo estar echando la culpa a Saldívar cuando fue presidente en 1880 y pico. No puedo, señores. Tampoco puede Bukele estarle echando la culpa a los anteriores presidentes si ya pasaron 3 elecciones en las que dice él, arrasado. ¿Y por qué digo dice él? Porque en la primera ganó bien. En la segunda ya ganó con trampas, porque ya favoreció a su partido y eso se llama trampa. Y la tercera fue un fraude descomunal, estructural, como habría dicho nuestro amigo Eugenio Chicas o nuestro amigo Rubén Zamora.
Era un fraude estructural, en Doctor, donde la estructura estaba para eso. doctor, Digo, ha podido ver el video de Mónica Tajer donde habla del búnker, del Troll Center? mi respeto para doña Mónica, yo realmente, Qué le parecieron estas opiniones donde habla de ser tontos útiles? sí, sí, yo debo confesar, en público nunca hablé mal de ella porque realmente no la había seguido, no, pero sí sabía quién era. Me interesaba, fíjese que es interesante porque a mí me gusta la historia y me interesaba que su apellido es un apellido judío muy antiguo en El Salvador, que según yo había hasta desaparecido en algún momento de la historia. No sé si ella es nacida acá, porque como digo, no le he seguido. Después de repente me di cuenta que hablaba bellezas de Bukele y como tantas otras personas debo decirle que simplemente dejé de seguir esa trayectoria. Pero lo último que ha dicho me demuestra, y ahora sí ya puedo hablar de ella, como le digo antes, solo fue una seguidora de Bukele que sigue hablando cosas que no son ciertas. Y yo siempre digo, si alguien es honesto, un día se va a dar cuenta de que lo que nosotros decíamos siempre fue, siempre ha sido y siempre será la verdad. Y entonces, si es honesto u honesta, un día se va a dar cuenta. Y si no lo es, va a seguir como el señor Araujo. El señor Araujo, él dice que sí, soy fanático. ¿Y qué? No, hijito, usted no es fanático. Usted está contratado. Usted está contratado. Y hasta que no lo contrate otra persona, fanáticamente va a dar cualquier argumento y seguir esto hasta que lo contrate alguien más, como ha sido en el pasado. Bueno, el fanático era como defendía usted la posición de Arena, entonces. Pero es que los fanáticos siguen defendiéndola en el tiempo. Si usted es un fanático musulmán, no porque perdió el partido musulmán en el poder, va a dejar de ser musulmán y se va a convertir en adventista del séptimo día. No, usted fanático sigue siendo y sigue hablando de lo que cree. Pero si usted se vuelve fanático del signo contrario, el día que perdió las elecciones, el anterior patrono suyo, entonces usted no es fanático, usted lo que pasa es que tiene un trabajo. No, doña Mónica Tajer, realmente he empezado a interesarme por su personalidad, por su pensamiento, y me da la impresión que se vuelve a cumplir lo que estaba yo diciendo. Una persona que honestamente, parece ser hasta este momento que es alguien sincero, que estuvo cerca del bucalato porque vio en ese personaje una condición en donde se podían ganar, ¿cómo se llama? Acciones legítimamente y donde se podía hacer mucho por el pueblo, pero más acostumbrada a otros lares, sabe que todo esto tiene que ver con separación de poderes, tiene que ver con condiciones como, por ejemplo, la transparencia. Hay un neologismo que usamos ya bastante, ese vamos a transparentar las cosas. Ese es un neologismo. Pero proviene de una palabra que sí existe en castellano, que es la transparencia. Entonces, convertir las cosas en sustantivos a partir de sustantivos primarios, pues es una costumbre del español del siglo XXI. No sé si en otros idiomas, pero realmente indica en todo caso este neologismo de transparentar, indica que algo no era transparente y debe hacerse como tal, es decir, que debe perderse la opacidad del proceso. Sí, pero es que aquí las cosas sí eran transparentes. Si aquí le podíamos contar como ciudadanos y que tenemos todo el derecho, le podíamos contar las costillas a todos los funcionarios. A mí que me perdone el señor Castro que dice que no es el tata de nadie, pero es que no es como tata que debe de dar cuentas. No, hijito. Y me refiero por hijito al señor Castro. Porque si él no es el tata, yo, como decía la otra diputada, yo con gusto, no, mentira, con gusto que voy a querer ser tata de semejante adefesio. No, y adefesio moral, porque a mí no me importan las caras de la gente, adefesio moral.
pero no es de eso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que él no es tata, es empleado. Y los empleados, mi querido don Francisco, tienen la obligación de darle a sus jefes cuentas del dinero que han gastado, ¿o no? Vaya a trabajar como gran gerente del almacén más poderoso de Centroamérica. Y usted le va a tener que dar cuentas a los dueños y a la junta directiva. ¿Y quiénes son los dueños de esta cosa? Pues el pueblo. El pueblo es el dueño. El pueblo es la junta directiva. Los demás solo son empleaduchos o empleaditos o empleadotes, pero son empleados. Es el pueblo al que le tienen que dar cuentas. No porque sea el tata, es porque es empleado. Y eso no se necesita, no debería necesitarse transparentar, entre comillas, nada. Porque ya era transparente, porque nació siendo transparente, porque habían oficinas gubernamentales que se habían ido forjando a lo largo de los acuerdos de paz primero y después de toda nuestra pequeñísima época democrática de 30 años, en donde realmente, digamos las cosas tal cual son. Ganó Arena, bueno, ahí estuvo Arena. Perdió Arena y ganó el frente, ¡pum! Se le pasó la estafeta al frente. Ganó el frente, ¡pum! Ahí siguieron. Perdió el frente y pasó la estafeta al que había ganado y a partir de ahí se acabó la democracia. Ahí, a partir de ahí se acabó la democracia. A partir de ahí el señor Bukele hace lo que quiere, se reelige, rompe la ley. Cuando se le ocurra, iba a cambiar la capital del país. Creen que son tontos, pues, pero tampoco tanto, pues. ¿Usted cree que se les habían olvidado que San Salvador era la capital del país y que cuando redujeron los municipios a 44, a propósito no pusieron que San Salvador era esa capital? No, mis amigos, si no la pusieron porque pensaban ganar el nuevo municipio que estaba constituido por Antiguo y Nuevo Cuscatlán y no sé qué otra parte. Y esa iban a ser la capital. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata y la esposa oficial del señor Castro pues realmente perdió las elecciones. Y entonces no tuvieron de otra. Al día siguiente, sí creo que para que la gente no se da cuenta de las movidas, a las plenarias siguientes nombraron San Salvador la capital. La gente se rió. La gente dijo, no sabíamos que San Salvador era la capital. ¿Cómo no? Pero no se dan cuenta que la querían cambiar a otro municipio. Pero como perdieron el municipio que lo querían dejar, entonces volvieron a dejar a San Salvador. Y si siguen teniendo el poder, lo van a seguir haciendo simplemente otro decreto legislativo y cambiar la capital. Sí, no, señores, sí. Estos no son buenos, son malas personas. Y todo lo que han hecho en la Asamblea ha quedado al descubierto que personas honestas, hasta donde me parece que voy investigando la situación, como la señora Mónica Tajer, les termina diciendo, si mi pecado, dijo la señora, palabras más, palabras menos, fue pedir transparencia. Sí, señora, y se lo comento con mucho respeto. Ese es también nuestro pecado, pedir transparencia. Ese ha sido por más de 5 años el pecado de lo que estos infelices, porque no puede haber felicidad en la mentira y en la maldad, estos infelices realmente llaman con desprecio la oposición. No, oposición es en la Asamblea Legislativa, a los partidos contrarios. Y en cualquier país democrático, cuando el presidente de la República o el primer ministro, en los regímenes en donde, o en las democracias en donde existe el concepto de primer ministro o jefe del gobierno, como se usa en España, llega a la Asamblea no a insultar a los diputados de la oposición, llega a rendirle cuenta a los diputados de la propia facción y de las otras. ¿Por qué? Porque por eso se habla de que la Asamblea Legislativa es el primer órgano del Estado. No está escrito en ningún lado.
No está escrito en ningún lado. No hay ningún lado de la Constitución ni ninguna ley secundaria donde diga que es el primer órgano del Estado. Pero todos le decimos así. Y la pregunta es, ¿por qué? Es muy simple, mi querido amigo. Porque es el órgano, el único órgano que representa a todo el pueblo. Por lo menos representado, porque con la última modificación que hicieron, que es parte de del fraude electoral, dejaron a una muy buena cantidad del pueblo sin ser representada. ¿Por qué? Porque existían los residuos que servían para representar a las minorías y se habían conseguido hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque ya había habido una vez o dos veces en que se hacía solo lo que la mayoría decía y estaba constituido de tal manera la Asamblea Legislativa que impedía que las minorías tuvieran representación. Primero fue con el PCN, el Partido de Conciliación, no de Concertación, sino que de Conciliación Nacional. Ese partido gobernó con mano dura haciendo lo que le daba la gana al partido. Fue una dictadura, sí, nos guste o no nos guste. Yo me doy cuenta con mucha tristeza, y lo confieso, mi querido amigo, que muchas personas, muchos queridos amigos míos también, ven la cosa un poco a conveniencia. Cuando la dictadura me cae bien, ya no le digo dictadura. Y cuando la dictadura me cae mal, sí le digo dictadura. De los dos lados, ¿eh? Porque yo tengo amigos, y no voy a decir nombres porque no, que hablan bellezas de Pinochet. ¿Por qué hablan bellezas de Pinochet? Porque son gente de derecha. Y porque ven la dictadura de Pinochet una maravilla porque fue un éxito económico, pero fue un fracaso social terrible. Y entonces, ay, no, tan lindo, tan buena gente. No, si él dijo que no era una dictadura, que era una dictadura, esas son payasadas de cualquier dictador. Cualquiera dictador de estos lares puede decir lo mismo exactamente. Y del otro lado, hay quienes ven las dictaduras de izquierda como una belleza porque son de izquierda. No, si no es dictadura, no sea si las elecciones son legítimas. No, señores. No podemos ser, como dice la UCA, a mí me parece que los jesuitas son de los más congruentes, te caigan bien o te caigan mal, porque yo hace mucho tiempo, yo estudié con los jesuitas, pero hace mucho tiempo, leí un libro que se llamaba Los Jesuitas, y el autor decía, los jesuitas son un grupo de personas que o te caen bien o te caen mal, pero a la mayoría que los conocen no les son indiferentes. Y francamente es cierto. Pues a mí me cayeron bien siempre, aunque no he estado de acuerdo con un montón de posturas. Yo soy católico y yo voy a respetar la figura del Papa porque es el Papa. Puede que no me agrade como el Papa es un poco, vamos a decir, cuando no habla ex cátedra, porque los católicos si pensamos que el Papa es infalible, no es en todo el tiempo, sino solo cuando habla ex cátedra, es decir, desde el trono de San Pedro. Y este Papa nunca ha hablado desde el trono de San Pedro. Pero no me gusta cómo conduce algunas cosas. Hay gente que piensa que es muy bueno, y yo creo que es una buena persona, sin duda, pero no me gusta cómo conduce algunas cosas. Pero de todas maneras, no es de eso de lo que estamos hablando hoy, pero estamos hablando de que las personas tienen que ser congruentes, tienen que ser sinceras y que no pueden estar calificando de dictadura lo que no te gusta y calificando de democracia oprimida a las cosas que sí te gustan. Dicho esto, en El Salvador hay dictadura. Y en El Salvador ha habido dictadura de plena forma desde la reelección del opresor, del usurpador. Pero empezó esta dictadura cuando los magistrados de la Sala de lo Constitucional fueron destituidos ilegítima e inmoralmente, y por supuesto ilegalmente e ilegítimamente decía, y sustituidos por otros usurpadores, que ni siquiera estaban en la lista, porque habían listas, en el tiempo de la democracia había listas para escoger quiénes iban a ser los magistrados. No podía el gobernante de turno hacer de lado las listas y poner
y poner a otras personas. Ah, que ya lo había hecho no sé quién. Bueno, si se habían cometido errores, eso no justifica un nuevo error, sino que evidencia que era un error. Y entonces, en esta circunstancia, Mónica Tajer, y con esto termino el tema, Mónica Tajer se da cuenta de lo que nosotros ya habíamos dicho. No porque fuéramos más inteligentes, ni mucho menos, no. Tal vez porque nosotros vivimos acá. Tal vez porque nosotros analizábamos todas las condiciones. Yo no sé si a usted le he contado, mi querido amigo, de un grado de muchachos de 15, 16 años que hace 2 años se los llevaron a todos. Porque yo conozco el caso y lo tengo documentado por si se necesita, porque uno ¿cómo se llama? De los muchachos resulta que era hijo, ahí no estoy seguro si era hijo, hermana o algo así de un marero. Entonces a esta muchacha se la llevaron primero y al día siguiente regresaron porque ella en el teléfono tenía un chat y se llevaron a toda la gente que estaba en ese chat, incluso a la profesora. Pero esas cosas aquí no son noticias. Yo me acabo de enterar, yo lo estoy documentando ahorita. Sí sabía que una de las niñas que se habían llevado, y esto lo he mencionado varias veces, pero me voy a subir aquí un poquito, no sé si el aire está bien arriba de mi cabeza o lo que sea. Está Pero bien, no se preocupe. muchas gracias. Pero una de esas muchachas de 15 años espero, porque nadie ha vuelto a saber de ella, solo para pedir dinero. Para eso sí dicen que está bien y que necesita dinero. Eso es obligación del Estado. Es obligación estos son capaces de matar de hambre a una persona si no le dan dinero. Ah, vaya a ver a los del Secot, todos están gordos. Todos están gordos. Vean las fotografías cuando salen haciendo el show publicitario, porque los tienen como un zoológico, como el señor Bukele decidió cerrar el zoológico, es decir, el sitio donde estaban los otros animales, supongo que por envidia, no sé. Entonces, ¿cómo se llama? Fue a abrir una especie de zoológico con humanos. Abrió el Secot, donde tiene a todos los mareros, pero esos mareros, como parte aparentemente de ciertos arreglos, también gorditos. Y me cuenta alguien, cosa que no es comprobada, pero a lo mejor un día lo podremos comprobar, espero que no sea porque me mande adentro, pero si me manda adentro voy a salir, que algún día salgo diciendo la verdad. Dicen que hasta piscina tiene. Ahora bien, del otro lado está la gente común. Pues ahí, ¿cuál crecer con cariño, don Francisco? ¿Cuál? Mire, pregúntele a un profesor de bachillerato, de secundaria, si puede sacar, porque se está portando mal a un cipote del aula. Le va a decir que no, que la ley se lo prohíbe. Le va a crecer con cariño. Se llevaron a todo el grado de cipotes de 15 años. ¿Cuál crecer con cariño? ¿Cómo no nos van a indignar estas cosas? ¿Cómo no nos va a indignar? ¡Ah, seguidor de mareros! Es cierto, si hay alguien que nunca conoció a un marero es este servidor. Yo de verdad que nunca he visto un marero de cerca. Ah, por eso habla, porque ¿cómo se llama? Porque no le hicieron daño. No, a mí no, pero a un montón de gente sencilla que quiero mucho, pues sí le hicieron mucho daño. Nadie estaba hablando que no había que parar este proceso, pero hacerlo de acuerdo a la ley. ¿O qué? El señor Bukele va a tener presos a estas personas de por vida, incluyendo en ellas a aquellos que quedaron atrapados porque él dijo que eran mareros. Por amor de Dios. Por amor de Dios, si es que la autocracia es horrible, porque la autocracia termina haciendo todo lo que quiere. Todo lo que quiere. Si quiere sacar a los vendedores porque le da la gana y quiere ocupar esos espacios para dárselo a sus nuevos patronos, los chinos, pues se los da. Si quiere meter preso a los niños que está hace un día gritando que hay que hacer con cariño, se los mete presos. Y solo la gente honesta o se había dado cuenta antes, o se da cuenta y en un momento entonces renuncia. Y eso es lo que le pasó a la señora Mónica Tajer. Mi respeto para ella. Doctor Fortín Magaña,
bueno, antes quiero invitar a todos a que le den me gusta y compartan esta transmisión. Comenten también, pero basado en la entrevista. Y vamos a trasladarle al doctor Fortín Magaña también algunos de sus mensajes y lo pueden dejar en nuestro WhatsApp 76168383. Estamos originando esta entrevista desde San Salvador, El Salvador, para todos los que están en nuestra sintonía en 106.9fmradio.net, o puede buscarnos en todas las redes como 106.9 FM, así, 106.9 Radio, así es la cosa, así nos puede buscar únicamente. Gracias a todos los que están comentando acá en la entrevista. 76168383, exactamente 738 en El Salvador y para todo el mundo. Doctor Fortín Magaña, hay un dime que te diré en la comunicación. Cuando llegamos el periodo pasado, el quinquenio pasado, todo fue una maravilla. Hoy youtubers, unos están pro gobierno y otros están atacando a la Asamblea Legislativa, a los diputados en específico. A algunos funcionarios también de ministerios se les está atacando. Otros que están llamados periodistas que generan opinión en contra de y hacia. Pero los funcionarios también están atacando a uno y a otro. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está fallando en la comunicación? ¿Por qué vienen y desacreditan a un comunicador, a un youtuber, a un creador de contenido? ¿Se acabó la paz entre ellos? ¿Se acabó el paraíso, doctor? Eso es lo que la señora Mónica Tajer llamaba los tontos útiles, ¿verdad? O sea, hay que distinguir los dos o tres tipos de personas ahí en ese conglomerado. Unos son los que claramente son empleados del gobierno. Estos son los empleados del Canal 10 de televisión. Estos son los empleados del periódico panfleto de pro dictadura. Otros son los empleados de la radio, no sé qué pericas, que es la radio, qué sé yo, que gobiernan ellos en el Parlamento. Esos son los empleados. Esos empleados tienen un sueldo, no ocultan ese sueldo y obviamente están contratados por ese grupo de personas y hablan bellezas de ese grupo de personas. Eso es lícito. Vamos a dividirlo. Eso es legal. Sí, es legal. Y es lícito, es moralmente adecuado. Yo creo que no. Pero en todo caso, ese es un grupo que ha existido en todos los gobiernos, existe hoy, existía antes y existirá después. No, yo nunca he creído que el periódico, que el gobierno debería tener un periódico. Me parece que ya es inmiscuirse en me dolió la espalda estar curvado, así que me voy a subir un poquitito esto, tal vez ahí. Ese es el primer grupo. El segundo grupo son los pseudo periodistas y pseudo comunicadores independientes. No es que ser comunicador o periodista sea lo de pseudo, no, lo independiente es lo de pseudo. ¿Por qué? Porque los primeros claramente no son independientes y dicen que trabajan. Yo, el presentador del Canal 10 de televisión, cuando habla bellezas de cualquiera del gobierno, lo hace porque si no le quitan el puesto, pues. Y cuando entrevista, no entrevista objetivamente, entrevista solo a los que quiere entrevistar y hasta les dice lo que deben contestar y todo lo que sea, ¿no? Ese es uno. El otro grupo, los pseudo independientes, vamos a decir pseudo independientes, periodistas pseudo independientes, tal vez así debería de ser. Esos se hacen pasar por independientes, pero también reciben dinero. Reciben dinero de la Asamblea Legislativa, de CAPRES, de una partida secreta que dicen que ya no existe, pero sigue existiendo. Y claro, dándoles miedo a los cobardes, corruptos, sinvergüenzas
que votaron por esta condición ahí en la Asamblea Legislativa, pues habrán prohibido que se pueda citar como cierta, porque te pueden meter hasta preso si citas una fuente de lo que no es oficial. Y de oficial no hay nada. Todo lo oficial resulta que... Pero como dicen que también, que ellos son tontitos, nosotros no. ¿Yo qué es lo que voy a hacer? Yo no voy a volver nunca a citar ninguna fuente que ellos consideren ilegítima. Pero si algún amigo en el extranjero cita algo, yo voy a encargar de decir, miren, según lo que dijo allá el amigo en el extranjero, pues resulta que esto y esto pasa. Y esa es una fuente anónima, porque dicen que las fuentes anónimas son el problema. Pues yo no voy a citar a la fuente anónima, voy a citar al amigo en el extranjero. Pero que de alguna manera los salvadoreños vamos a seguir conociendo lo que estos quieren ocultar, lo vamos a seguir conociendo. Pero hasta ahora lo quieren ocultar. Entonces están, ¿qué otra cosa había que ocultar? Había que ocultar quiénes eran las personas que estaban contratadas en la asamblea, porque todo este fraude, todo este escándalo nunca visto, en donde hasta el helicóptero quiso ser metido como un distractor, porque el helicóptero al fin y al cabo pues es un distractor. Claro, es una corrupción terrible, moralmente hablando, gastar en una cosa que no se necesita. Pero quería cambiarse el panorama. ¿Por qué? Porque pasaban las semanas y la gente seguía hablando de los diputados. Y la gente seguía hablando de los sinvergüenzas que son los de Nuevas Ideas. Y la gente seguía hablando de que habían votado por ellos y que eran peor que los anteriores. Entonces había que cambiar eso de cualquier manera. Y ahí es donde vienen los asesores venezolanos que, para juicio mío, son de lo peorcito que hay en la tierra. Vaya, mire, señor Araujo, yo alguna vez he dicho que usted es de lo peor que hay en la tierra. Me retracto, usted no es de lo peor que hay en la tierra. Lo peor que hay en la tierra son los asesores venezolanos que tiene su patrón, el señor Bukele. ¿Y cómo se llama? Porque esos son mercenarios. Esos actúan de una manera en un lado, actúan lo contrario en otro lado. Dicen que allá hay dictadura y no digo que no la haya, pero allá se rasgan las vestiduras. Y aquí dicen que todo es democracia, con las mismas, hasta la Chivo Pet es copiada de Venezuela. Vayan a averiguar si no hay una Chivo Pet que inauguró el señor Maduro, por cierto, hace algún tiempo. Entonces, volvemos a la misma historia. Estos pseudo periodistas tenían que ser protegidos y lo primero es que había que esconder las fuentes. Pero como la característica esencial de los empleados de tercer nivel es que no pueden opinar, cuando uno de estos pseudo periodistas de repente se puso a opinar y a decir que cómo era eso de que había diputados que ganaban 20,000 o 14,500 dólares, por alguna razón que no termino de entender, eso hizo que el señor Castro montara en cólera. Y de verdad que no lo entiendo del todo, porque no quiero tener un mal pensamiento, pero no lo entiendo del todo porque ni siquiera los estaba atacando a ellos, sino que estaba hablando de una diputada de disque oposición. ¿Y cómo se llama? Inmediatamente Castro saltó con la malcriadeza que lo caracteriza, porque mire, Francisca, usted también es un gran malcriado, y dice que no, yo nunca digo una mala palabra, pues, o casi nunca, pues en mi casa sí, pero no en público, pero realmente yo soy un ciudadano común, y un ciudadano común puede hacerlo, hemos repetido hasta el cansancio, lo que le dé la gana, siempre que la ley no lo prohíba. Y por cierto, cuando una persona es una figura pública, puede ser escrutado, puede ser señalado, investigado, denunciado para que la denuncia surta efecto, y si hubiera un fiscal independiente y no otro empleado del buquelato, pues ya se habrían investigado algunas personas como el señor Osiris Luna, que ha sido tan frecuentemente señalado en tantos actos, en actos de corrupción. O el otro señor, ¿cómo se llama? Marroquín. Pero estos segundos periodistas resulta que ahí quedaron, hasta que Castro mencionó al señor Baquis. No solo a él lo mencionó,
Lo que pasa es que el señor Baquis es muy visceral en su propia cobardía. Entonces, como es muy visceral, salió llorando. Mi hipótesis es no que estaba llorando porque estaba deprimido, como dijo, no, no, no. El señor Baquis ha salido llorando porque tenía miedo, porque sabe a lo que se está enfrentando, sabe a lo que ha enfrentado a todos los que él ha llamado opositores. Y es exactamente lo mismo que le pasa a otro cobarde, que es este tal señor Alo Guanaco, creo que sea. Es otro youtuber. Ese ahora arremete contra Araujo porque dice que le habló para amenazar. Y no es lo que ustedes hacen, señor Alo Guanaco, o señor Baquis, o señor Araujo. No es lo que ustedes hacen todos los días. Desde sus plataformas, amenazar, insultar, llamar al odio en contra de cualquiera que no piense como la gente del buquelato. Yo creo que sí hay gente que no por cobardía, sino porque también, igual que la señora Tánger, se ha dado cuenta que realmente esto no era tal como ellos lo pensaban. Otro de esos es este señor que vive en Europa, que se llama Marcelo Larín. Bueno, doctor, quisiera que aprovecháramos los últimos minutos que nos quedan y quiero una opinión, no sé si es fuera de lo político que está pasando en nuestro país, sino que una opinión más de vida, de experiencia, de profesional. Usted como médico psiquiatra, esa es su especialidad, la psiquiatría. ¿Qué está pasando en nuestro país con los médicos especialistas que están saliendo, no porque los están despidiendo, sino que a voluntad están saliendo tanto del sistema público como en el sistema del seguro social? ¿Qué está pasando con los especialistas? ¿Cuál es la realidad que se está viviendo? Que prácticamente estamos quedando a la expresión más mínima de especialistas dentro del sistema público, doctor. La inmensa mayoría de médicos, por su propio conocimiento, por su propia análisis, la inmensa mayoría de médicos somos contrarios a la posición autocrática del señor Bukele y de su ministro, el señor Alaví. Ya vio que la señora Tájer, ya que la hemos usado de ejemplo, mencionaba cómo ellos medían la popularidad de cada persona y cómo a los que no eran populares los terminaban sacando. O sea que aquí la condición nunca fue realmente los que más sepan, no, eran los que eran más populares. Y claro que esto se rodea de un montón de mentiras. Por ejemplo, cómo se atendió la pandemia. Hay un montón de gente que a los días de hoy sigue pensando que la pandemia fue atendida de una manera maravillosa. ¡Falso! Preguntar a cualquier médico especialista el manejo de la pandemia. Aparte que fue una gran mentira y que hubo más del doble de muertos, si no el triple de muertos de los que se anunciaron. Realmente fue un muy mal manejo. Entonces, la mayor parte de los especialistas son gente culta, gente pues si son especialistas, tienen por lo menos 2 títulos universitarios. Realmente, porque el médico general tiene un título universitario, los especialistas pues ya tienen el título de especialistas, que tiene equivalencias universitarias. Sino 3, porque hay otros que tienen además otro tipo de estudios universitarios, como administración de hospitales o lo que sea. Pues todas estas y otras subespecialidades. Entonces, resulta que entre todos los especialistas, el 90%, si quisiéramos inventarnos un porcentaje, porque no hemos sacado una estadística, pero la inmensa mayoría somos contrarios al buquelato. Entonces, ¿por qué la gente trabaja en el Rosales o trabaja en el Seguro Social? Yo trabajé en el Seguro Social en algún momento. Y la gente trabaja por el juramento hipocrático, que de verdad no lo entienden estas personas, no lo pueden entender. ¿Qué va a ser el juramento? Es un hueso que... ¿Qué hueso, hijito? Si un especialista en su clínica puede ganar $1,500, $2,000 al día. No es mi caso, yo no gano eso. Pero tampoco gano mal. Pero, ¿cómo se llama? Pero $2,000 al día. O sea, ¿de dónde creen ustedes que un médico especialista va a querer ir a trabajar al Seguro Social para que por 8 horas le paguen $800, hombre? En un país que se está muriendo de hambre, que tiene pésimos salarios,
en donde hay un montón de gente que está bajo el salario mínimo, un especialista, mire, 8 años de carrera, más medicina interna, digamos del lado de medicina interna, 8 años de carrera, más 3 años de medicina interna, ya son 11 años, más 4 años de la especialidad primaria, ya van 15 años, más una subespecialidad sobre esa subespecialidad. Por ejemplo, si alguien es cardiólogo, quiere ser intervencionista, otros 2 años, ya van 17 años. Y después pone la clínica. Todo esto se fue del país porque aquí no se pueden sacar un montón de esas cosas. Después regresó, pone la clínica. Y regresa en contra de la voluntad de los tatas porque los tatas no quieren que vuelva, porque aquí no hay libertad, no hay oportunidad y a todo el mundo lo amenazan. Este estudiado, digamos, en Estados Unidos. Yo trabajo en la Matías. Yo soy jefe del departamento de psiquiatría de la Matías. Pero resulta que el 68% de los alumnos de la Matías se van del país. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cuando a Estados Unidos la gente dice, ay, ¿cómo hago para migrar? Estudie medicina, por ejemplo. Si usted estudia medicina, usted va a ir con trabajo y va a tener una visa de trabajo y después de 2 años va a pedir una residencia y después de 5 años va a ser usted ciudadano de Estados Unidos. Y usted va a haber estudiado 17 años, de los cuales 8, menos de la mitad, eran en medicina aquí en El Salvador, pues otros 9 años para terminar todo ese periplo. Pero algunos pocos regresan a El Salvador. Porque todavía en El Salvador, en la clínica privada, se puede vivir, como digo, más que decentemente. Y entonces, regresan y van a trabajar al Seguro Social o al Rosales porque quieren hacer obra social. ¿Y qué se encuentran? Con un prepotente, ignorante de un montón de cosas, no de cirugía, pero de otras cosas, como el señor Alaví, o un prepotente, ignorante de casi todo, como el señor Bukele. Y estos dos empiezan a insultarlos, a amenazarlos, a decirles que les van a descontar, que no pueden hablar nada de lo que pasa en los hospitales, si no hay medicinas en los hospitales. Prohibido tomar fotos dentro de los hospitales y que es un búnker secreto donde tienen el hangar 51 y tienen a los marcianos que están protegiendo a Bukele. No, hombre, si es un hospital. Prohibido, ya del siguiente es prohibido tomar fotos en las escuelas. O sea, la podredumbre de su mandato, la inhabilidad para resolver los problemas, la resuelven impidiendo fotografías. ¿Y qué pasa cuando impiden las fotografías? Y bueno, y después castigan al policía que le dijo a un señor allá que vive en Estados Unidos, que típico de los salvadoreños, ¿verdad? O sea, el señor evidentemente hablaba español como primera lengua, pero ya ahora ya solo en inglés. Ya decía, yes, this is a very beautiful place and this is a pupusa cake. No, hombre, se llama pupusa sin el cake. Pero ¿cómo se llama? Así la gente cuando se pone y habla inglés, se le olvidan un montón de cosas. Dijo que no podía tomar fotos ahí en la asamblea. Y como era de ellos, regañaron al policía. Y no es a lo que ustedes le han dicho a los policías, señor Castro, pues. No puede tomar fotos de nada. Y aquí la libertad llegó a que todavía no nos han cohibido 12 respiraciones por minuto. Entonces, ¿qué pasa con los especialistas? Es que nos fuimos del Seguro Social y los otros se siguen yendo. Y nos vamos para la clínica. Y los otros se van también de ¿cómo se llama? De los hospitales del ¿cómo se llama? El sistema público. ¿Y a dónde tienen un poquito más digamos, el 10% restante de médicos son especialistas? No, yo dije que el 90% de los especialistas está en contra. No, hombre, el 99% de los especialistas. Los médicos generales, los que trabajan en esos hospitales y no tienen clínica, porque un médico general al contrario tiene muy pobre clínica, entonces esos sí están comprados, igual que los periodistas, y no pueden decir nada. Y solo para terminar, porque ya se nos acabó casi el tiempo, pero solo para terminar con la escena, le decía que había periodistas comprados por el régimen, que no ocultaban su compra, periodistas pseudo profesionales o independientes, y luego los youtuberos. Los youtuberos
hacen creación de contenido, y como les ha gustado lo que vende Bukele, pues entonces que Bukele hace publicidad a todo esto. Pues a ver, yo salgo del país pasado mañana, voy a ir a tomar fotos. Por supuesto, no la podredumbre del café que tiene ahí en el aeropuerto. Voy a tomar fotos de lujo con el que el señor ha abierto su primera sucursal del grano de fuego. Y tal vez porque recuerda al infierno, pero realmente por el de fuego. Pero realmente es increíble, increíble que esté ahora de cafetalero, de conductor de helicópteros. ¿Qué nos falta, pues? ¿Qué nos falta? Decir que se encontró un tesoro de Racamel Rojo en el Golfo de Fonseca y que ahora tienen todas las joyas de la corona española. No, hombre, ya no, ya basta. La gente honesta se está dando cuenta de que lo que decíamos era verdad. Los fanáticos pagados o fanáticos al fin no se van a dar cuenta. Y los que no son fanáticos ahora resulta, como el señor Alobo Guanaco o el señor Nathan Bakis, que tienen mucho miedo porque los han amenazado y por eso ya no quieren presentar contenido. Cobardes. Eso es lo que eran después de todo. Bueno, doctor Fortín Magaña, quiero agradecer. Voy a dejar, usted se puede desconectar después de su despedida y voy a leer después los comentarios para que... No, si quiere, porque yo tenía un compromiso a las 8, pero ya es hasta después, así que si quiere me puedo quedar unos minutitos más, pero como usted quiera. Leo los comentarios en este momento. Magdalena Madrid, el pueblo cambió para lo peor. Ricardo Mejía, buenos días, qué bueno lo que está diciendo el doctor Fortín. Néstor Freddy, buenos días, excelente invitado. José Gómez, por todo está llorando. Aquí viene el problema. Vamos a YouTube. Aida Párraga, buenos días. Doctor, los 14.500 no son salarios, son asignaciones a cada diputado para que contrate un personal idóneo. Solo si me permite un segundo, pareciera ser que yo he dicho que son salarios. No, es el dinero que tenían destinado ellos, pero ese dinero es para ellos. O sea, no es... bueno, hay una diputada que confesó a la señora que puso a disposición su teléfono, que a ella le pagaba $300 y decía que le pagaba 2,000. Que el resto se lo quedaba a ella. Esas cosas no se han investigado. Carlos Iván, buenos días. Saludos a Francisco Gómez y a su invitado. Alma Salazar, buenos días. ¿Qué sabe el doctor de un documento que anda en X, que el gobierno anda solicitando insumos médicos al cuerpo diplomático? Son sinvergüenzas. Para el helicóptero hay dinero, pero las prioridades no. Doctor Fortín, todos los salvadoreños estamos con nuestro presidente, le guste o no les guste. Mire, señor, le voy a contestar muy rapidito. En el momento en que un salvadoreño ya no está con el dictador, ya no son todos los salvadoreños. Eso es un concepto básico de filosofía elemental. Y evidentemente en más de un salvadoreño, los que no estamos de acuerdo con él, usted tiene derecho a hacer lo que quiera, de verdad, lo que quiera, con usted, con su familia, no con su familia, no, con usted y con su expresión. Qué lástima que no todos tienen derecho a expresarse con la misma libertad. Pido la palabra. Saludos, Francisco. Jaime Pérez, doctor, no se rebaje a la vulgaridad que nos gobierna y los ignorantes que lo respaldan. Nos distrae de su importante mensaje. Yo le agradezco porque yo estoy seguro que don Francisco está filtrando los insultos porque realmente es a lo que ellos recurren siempre, al insulto. Es imposible que recurran a un argumento, pero no lo tienen. No lo tienen. A mí, me convencería a alguien que me insulte, no. Me convencería a alguien que me diera un argumento que refutara lo que yo estoy diciendo, porque solo me van a insultar y amenazar. Y no es lo que han hecho por 6 años, pues, amenazar, insultar. Estos dos señores, Araujo y el otro, porque el Araujo, ¿cómo se llama? Guanaco, ¿por qué no están acostumbrados a que ellos mismos promueven? O el Bakis, pero realmente si es lo que ustedes hacen todos los días. Jaime dice, los que les gusta
atol con el dedo, ¿qué diablos hacen acá? Es referente a una cantidad grande, hasta ese momento que habían de comentarios que no abonan, como Sí. se dice, es el argumento, lo interesante. Teniendo tanto contenido pagado con sangre del pueblo, donde solo dicen fantasías, ahí los pueden escuchar. Patricia dice, ¿por qué están permitiendo que los coreanos tengan más que los ciudadanos salvadoreños? No sé a qué se refiere. Yo creo que los chinos son el target, porque necesita de los chinos, porque ya no le da a nadie más. Al final, los chinos, igual que cualquier país, porque nadie hace caridad gratis, cuando no le puedan pagar, se van a quedar con aquellos que les han dejado empeñados, igual que ya lo han hecho en otros países. Ahí es donde vamos a perder acuérdense, a lo mejor a alguno de ustedes, jovencitos, todavía le va a poder contar a sus nietos cuando El Salvador tuvo 21,000 kilómetros cuadrados, porque después del buquelato vamos a tener como 10,000 kilómetros cuadrados. Es que ahí les cuentan cuando teníamos 21,000 kilómetros. Alisa Alfaro, la señora Tajer salió en una revista como una de las mujeres más influyentes, creo que en Forbes. De ahí nadie más del Salvador, solo mujeres de Costa Rica y Guatemala. Raúl Edgardo Ortiz, buenos días, 106.9, saludos, muchas gracias. Mario Menéndez, buena entrevista. Francisco Gómez, pero no soy yo. Fuera focas a llorar a otro lado. Jaime Pérez, invito a los que crean basura que vayan a googlear y vean quiénes son Black Waiters. Tal vez les da la idea de hasta dónde llega la fantasía de un calvo que por sacrificio del pueblo ahora tiene pelo. Carlos Iván Jaime les pide demasiado, solo vean los textos. Luis Carrillo, pueden, son que se han dicho de todo entre ellos. El gobierno se caracteriza, dice María Latino, de no dar estadísticas reales, por eso mantiene engañado a nuestra gente. Roxy Rodríguez, ¿cuántas focas andan por acá? Las focas andan devengando tras la revelación de la Tajer. Jorge Castellano, lavan baños en los Estados Unidos, por eso no saben ni escribir, y así se van diciendo. Olidor, mis respetos y cátedra, saludos. Mauricio Hernández, bendiciones para el doctor Fortín Magaña, buena historia, la verdad les ofende, pero es únicamente la verdad, entre otros comentarios. Dice Carlos Albert, ¿cómo escriben esos horrores ortográficos, la forma de redactar? En fin, por lo que se están diciendo en YouTube, con una audiencia bastante grande, doctor Fortín Magaña. Mensaje de final, doctor, o algún comentario sobre lo que le han dicho. Sí, no, fíjese que no han cambiado nada. Yo alguna vez tuve la ilusión, que ya no tengo, de que muchas de estas personas, sobre todo esta gente hay gente que vive afuera del Salvador, pero son la nación salvadoreña en el extranjero. Son gente que siempre se ha interesado por El Salvador y por conocer lo que está pasando acá. Son gente, y cuando digo culta no quiere decir universitaria. Y hay universitarios que son totalmente incultos. No, la cultura, el ánimo de querer conocer es un elemento innato. Yo siempre he tenido profundo respeto por algunas personas. Algunos tengo muchos años de no verlos. Allá en el Seguro Social había un señor bastante mayor que yo. Yo era un cipote en aquel tiempo y él ya era un señor que se llamaba Julio, don Julio Regalado. Don Julio Regalado no había estudiado en la universidad, pero qué hombre más inteligente, más capaz, más sabio. doctor, más sabio, esa es la palabra, más sabio. Hay un montón de personas que no tienen que tener título universitario. ¿Cuántos burros tienen título universitario? No, si eso no es señal de nada. No, pero lo que pasa es, y la ortografía de los seguidores de Bukele es muy mala porque realmente la mayoría son, y lo digo con respeto, pero la mayoría son gente muy inculta también. O sea, sin ninguna educación, gente que se fue a Estados Unidos sin haber aprendido a leer y a escribir bien,
y por supuesto, de los que también están acá, que es la misma cosa. Y como claro, muchos de los compradores de contenido, es decir, de las personas, de estos troles y todo lo demás, son la misma persona que tiene un montón de cuentas bots, entonces resulta que tiene los mismos errores ortográficos. Si ustedes ven el mismo error ortográfico en un montón de respuestas. Pero eso es para lo que sí hay dinero. Y eso es lo que el salvadoreño promedio de verdad debería de comprender. Que es más allá que el helicóptero. El helicóptero, señores, fue, de verdad lo pienso, fue una sinvergüenza, pero fue una especie de distractor para que la gente dejara de hablar de los diputados. Y ahora, la segunda parte en esta distracción es volver a sacar a todos los troles que muchos de ellos estaban inactivos, porque no tienen dinero, pues. O sea, el gobierno se acabó el dinero que había. Ya no hay dinero ni para las pensiones del próximo año. Ya verán ustedes cómo a muchos de los pensionados les van a dejar de pagar. A los últimos en dejarles de pagar va a ser a los militares, porque necesita quedar bien con los militares, que son los que lo sostienen en el poder. Aunque lo importante para él no son los jubilados, ¿verdad? Para él lo importante son los activos y los que mandan en los cuarteles. Pero todo esto es una estructura corrupta, una estructura que está hecha precisamente para que la gente no pueda opinar. Vean al señor Marcelo Larín. Nunca hemos sido amigos, de hecho yo nunca he platicado con él, y ya lo he dicho varias veces, él inclusive de mí ha hablado mal más de alguna vez. O sea que no, si yo lo viera le daría la mano tan tranquilo como siempre, pues, o sea, yo no hago enemigos en persona, aunque ustedes, muchos de los seguidores de Bukele crean que odia a Bukele, lo vuelvo a repetir, si Bukele alguna vez necesitara algún servicio de emergencia, porque tuvo un accidente, Dios no lo permite, en frente mío, el primero en correr a defenderlo, a ayudarlo médicamente sería este servidor. No porque sea ningún santo, porque yo carita de santo ni tengo, ni desafortunadamente lo soy, porque me encantaría ser santo, pero no lo soy. Pero realmente es mi deber como médico. Y por eso es que hay un montón de médicos que han seguido trabajando en el Seguro Social y en el Rosales, pero cada vez los hartan. Cada vez los tienen hasta el copete de amenazas, de insultos, es que ustedes, los amigos que se expresan de esa manera aquí en la 106.9, son un reflejo de sus dueños. Es decir, los troles, me refiero, son un reflejo de sus dueños. ¿Y quiénes son los dueños? Pues el gobierno. El gobierno, ¿qué fue lo que fue a hacer el señor Bukele la primera vez que llegó a la Asamblea a rendir cuentas? A insultar a la oposición llegó. A eso llegó, a gritarles que son los de la esquina. A ver dónde están los de en la esquina. Creo que un presidente de la República iba a llegar a eso, a la Asamblea, a decirles insignificantes. Y desde entonces, personas insignificantes, y tampoco es una ofensa, pero lo han sido toda su vida y lo siguen siendo ahora, como este señor Auerbach o Sauerbach, no sé cómo se llama, de verdad, pero con un apellido medio alemán, que a cualquiera que no piense como los dueños de él, les dice insignificantes, tales por cual ni siquiera ganó las elecciones la vez pasada, en Nuevas Ideas y se fue a Ghana. Y ahora resulta que también perdió las elecciones. Ahora algunos que perdieron las elecciones había que sacarlos del país, pero entonces los nombraron rápidamente embajadores en Turquía. Pero no todos, señor, como se llame, tienen ese gusto. Así que ese es el Salvador de hoy. Nos guste o no nos guste, ese es el Salvador de hoy, totalmente polarizado por una figura central que gusta en amenazar y en insultar a los que no piensan como él y que invita a sus seguidores a amenazar y a insultar como él lo hace. Y las redes están llenas de amenazadores, insultadores que siguen lo que son muy cobardes en general. Entonces que cuando pierden para mí me quedó muy claro. Yo no estoy hablando mal del señor estoy diciendo una realidad. Me quedó muy claro que el señor Baquis es un cobarde. Y en cuanto un día
le dijeron algo que lo puso de lado donde él suele poner a todos los enemigos del régimen e insultar, y lo empezaron a insultar a él, empezó a llorar en público y a decir que estaba pasando una prueba tan terrible, una prueba terrible. ¿Cómo que usted, Francisco, se ponga a llorar porque lo han amenazado también, probablemente todos los días, igual que a mí? ¿O no es cierto, Francisco? ¿O no es cierto? ¿O no es cierto que la esposa de uno le dice, no te metas, ¿por qué seguís haciendo estas cosas? Correcto. Sí, ¿por qué? Porque la esposa de usted lo quiere a usted y mi esposa me quiere a mí. No sé qué tanto, pero algo me querrá. Entonces, realmente es así. Nos insultan, nos amenazan, nos amedrentan, tratan de amedrentarnos. Allá salió una mujer que no sé ni cómo se llama y desafortunadamente ni la vi, así que no tengo la más puñetera idea de quién era, diciendo que yo me había quedado callado porque me había dado miedo, no sé qué cosa. Mamá, no me conoce usted. Yo nací sin miedo. Ese es uno de mis defectos, no es una de mis cualidades. Ese es uno de mis defectos. Yo realmente en mi vida le he tenido miedo a nada. Y eso es lo que me va a matar, porque estos son malos. Estos son malos. Y cualquier día uno de estos malos, y ay, eso va a ser parte sin novedad, va a terminar que yo me suicidé. Nada que ver. Ni me suicido ni me suicidaría. Así que si aparezco muerto en algún lado, Francisco, aunque sea desde China, porque ya no va a poder estar en El Salvador, porque lo van a ver sacado a todo el mundo, investigue porque tenga la certeza de que yo no me quito la vida. Así que Doctor, estas cosas es lo que está pasando aquí. quisiera finalizar con este mensaje. Han llegado cualquier cantidad de mensajes después de lo que ya leí, pero me parece atractivo. Hay dos mensajes que me parecen atractivos. Edgar Mauricio Chicas Nieto. Saludos, Fortín. Mucha gente en el exterior solo habla expresando sus emociones y es el reflejo de la publicidad de Bukele. La absorbe sin escudriñar por qué o sin escudriñar por qué, para qué y cómo. Ese es el comentario, es bastante acertado. Y también Mariano Carranza. Señores, más respeto al entrevistado y primordialmente a la especial audiencia, por favor, muchas gracias por todas las cosas que se dicen y vienen muchas cosas, muchos comentarios. Doctor Fortín, José Miguel Fortín Magaña, médico psiquiatra, muchas gracias. Un gran abrazo, Francisco, y le deseo lo mejor y éxito en esta nueva etapa. Abrazos. Bueno, muchas gracias para el doctor Fortín, que nos ha acompañado en esta mañana, acá en A Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez. ¿Qué tiene que hacer usted después de la entrevista? Durante todo el día usted ya está en su oficina, ya 8:15. Usted está en su oficina, entonces ahí ponga en la computadora suavecito 1069fmradio.net, 1069fmradio.net. La radio por ahí suena. Viene la máquina del tiempo con Fran Durán, así que usted lo puede poner ahí desde el WhatsApp web, le escribe, le dice, mira, a escondidas te estoy escuchando por acá, o póngase los audífonos, en fin, hay tantas formas de poder escuchar, y si es permitido, ahí compártela con todos los amigos. Usted desde su casa lo puede hacer también, en el teléfono, si usted cierra la ventana, no hay ningún problema, la radio sigue sonando, y el contenido que vamos a ir generando, por ejemplo, ayer, aunque no lo pasamos en las redes, pero sí salió en la radio, la plática que tuvo Ronald Umaña a las 6 de la tarde con el DJ Guanaco de Los Ángeles. Ahí estuvieron y la compartimos. Hoy vamos a compartir más adelante también las virales de hoy con Franklin Martínez y Roberto Dubón. Mañana voy a estar con Raúl Palacios presente a las 6. A las 7 imagínense, a las 7 voy con Pido la Palabra en Puntos de Vista con Roxana Cardona y Roberto Dubón. Y a las 8, o sea, voy de una, voy en Criterios, no sé, piénsalo, de Mix de Medio en Agape TV Canal 8. Todo eso estará transmitiéndose acá en la 106.9. Bueno, ¿qué opina de los símbolos, de esos símbolos por Soyapango? El amor, si no tiene justicia, no es amor, dice Ulidor. Qué lástima mencionar la muerte solo por querer llegar al poder.
Por eso nuestro país lo tenían en esa inseguridad. Y estos riquitos de la capital. ¿Dónde está? Ahí tenemos. Bueno, en fin. Gracias a todos por habernos acompañado. Dele me gusta a esta transmisión, compártala, sígala comentando y vamos a llegar a más personas. Hoy estamos, bueno, desde ayer estamos solo en línea compartiendo con ustedes 24 horas de pura programación para usted. Este espacio se retransmitirá a las 10 de la noche de El Salvador para todos los que están ahí en Europa sintonizando la radio. Para todos, buenos días.